Y ahora seguimos con otra dupla, Marcelo Severio y Héctor Murillo. Y en aula 2 está José Pérez del Solar. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, Chao, José María. sí. Gracias, Muchas Vani. Cuentos que cambian interacciones e interacciones que terminan los cuentos. Sala 2, José Pérez del Solar. Y en esta sala 1, Marcelo Severio y Héctor Murillo, intervenciones terapéuticas en la era de la digitalización. Las influencias de las redes en los adolescentes y parejas en 2020. Estuvo largo Gracias y... Muchas gracias. Gracias, Vani, gracias. Marcelo, te activa el micrófono, el audio. Ahí. ¿Ya empezamos? A Héctor, ¿sí? No lo veo a Héctor. ¿Dónde está Héctor? Estaba, que no está. Ahí está. A ver. Hola Marcelo, estoy acá. Está muy bien. Hola, Héctor. Hola Alejandra, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Maneja Héctor las diapo? Sí, compartir pantalla, Héctor. Perfecto. Poné en pantalla Sí. total. Sí, sí. Eso. Perfecto. Bien, perfecto. Ahí está. Cuando vos quieras, Marcelo. Bueno, muy bien. Lo que estuvimos charlando con Héctor hace ya un tiempo, que él, más como un experto en todo lo que tiene que ver con las adicciones tecnológicas, me pareció un momento muy interesante como poder plantear el trabajo que realizan los psicólogos en esta época, hace ya 3 meses, 4 de la aparición del COVID-19. Me pareció muy interesante desarrollar dentro en el contexto de un congreso en donde se trabaja con el terapeuta de distintas matrices y contextos de intervención. Me pareció muy interesante poder plantear qué pasa con la tecnología, el trabajo del psicólogo con la tecnología, y cómo ahora lo que fue en un determinado momento un elemento de aislamiento, de crítica y de adicción, como es el abuso de la tecnología, hoy se ha convertido en una herramienta que posibilita abrir el juego a la comunicación, es decir, romper con el aislamiento que supone el encerramiento. Y obviamente no hace falta que digamos que el contexto es el gran sistema donde habitamos, y por supuesto que las personas con quien interactuamos, esta mediatización contextual que produce el contexto hace de que nosotros podamos otorgarle un significado determinado a las acciones que desarrollamos. Con razón por la cual el contexto se convierte en una gran matriz relacional, y hoy más que nunca la tecnología ha cambiado ese significado que tenía hasta hace poco tiempo, que si bien todos hablábamos glorias acerca de la tecnología, el abuso y el trabajo con los adolescentes y el ensimismamiento en las redes sociales y el enquistamiento con las tablets, la computadora y distintos adminículos tecnológicos, hacían de que aparecieran ciertos fenómenos adictivos. Reitero, hoy es una apertura muy interesante. Entonces, seguí, Héctor.
Bueno, podemos decir que aproximadamente hace casi 50 años, por un número más entero, podemos decir que la información y el avance de la tecnología ha generado grandes crecimientos y un paradigma diferente en lo que tiene que ver con la adquisición, procesamiento, análisis, recreación y comunicación de la información, lo cual se hace de una manera mucho más rápida y mucho más efímera. Y un poco para hacer un poco el recorrido de lo que tiene que ver con justamente esto de la velocidad, se me ocurrió por ahí traer algunas cuestiones que son importantes. La velocidad cada vez es más acelerada, que define los ciclos de información y condiciona la imagen y la fragilidad y la precariedad de la vida de los seres humanos. Hoy, instantaneidad, espectacularización, fragmentación son los principales sellos de una información estructuralmente incapaz de distinguir de la verdad y la mentira. Y un poco cuando hablamos de esto también podemos parafrasear y podemos recordar también a Zygmunt Bauman, quien ha hablado justamente de la realidad líquida y la realidad sólida, y realmente hoy estamos en un momento en donde la instantaneidad y la espectacularización es lo que realmente impregna en todos nosotros. Inclusive en esta misma dirección que dice Héctor, ustedes fíjense que la sobreinformación con respecto al tema de la pandemia fue un elemento clave que no nos permitió distinguir qué elementos eran fidedignos y cuáles eran falsos, ¿cierto? Exacto, en relación a las fake news, exactamente. Y esto también es algo que nosotros de alguna manera como psicólogos tuvimos que tratar de ayudar a todos nuestros clientes, pacientes, para tratar de hacer bajarles también un poco la ansiedad que de alguna manera generaban muchas veces WhatsApp falsos, mail falsos, o en donde no se sabía cuál era la información correcta en relación justamente a esto pandémico. Y un poco volviendo a lo que es la tecnología, queríamos mostrarles un poco cómo fue la evolución de la historia de la tecnología. Uno de los primeros aparatos que apareció como tecnología y que revolucionó obviamente a la sociedad tuvo que ver con el teléfono. Este tardó 75 años para de alguna manera quedar dentro de lo que era la sociedad. La radio fue otra revolución muy importante, en donde tardó 38 años para llegar a 50 millones de personas que podían escuchar justamente y tener una audiencia. La televisión ya rápidamente cortó justamente la cantidad de tiempo. Necesitó solamente 15 años justamente para poder de alguna manera penetrar dentro de lo que era la sociedad. La computadora tardó 7 años, Internet solamente tardó 4 años. Acá vemos justamente la velocidad de las cosas, cómo van sucediendo. Por ejemplo, otra de las cuestiones que tienen que ver con la velocidad de la tecnología tiene que ver con esto. En el año 2010, más de un cuarto de la población mundial estaba conectada. Hoy, 2020, hay más de 32.000 millones de dispositivos que estarán conectados a Internet. Esta era una cifra que teníamos nosotros en el mes de febrero. Es decir, que con lo que ha sucedido, seguramente que esta cifra va a ser ampliamente superada debido al confinamiento que a nivel mundial estuvimos atravesando y que está atravesando América, por lo menos en este momento. En relación a los cambios de la comunicación, una de las cosas que para mí también parece que es importante es distinguir 3 usos importantes que tiene la Internet. Uno de los usos que tiene la Internet tiene que ver con algo que nosotros manejamos muy bien, que tiene que ver con la información. Esta información puede ser para la formación dentro de un trabajo, puede ser para la educación o puede ser por una cuestión de ocio. Otra de las funciones importantes que tiene la Internet tiene que ver básicamente con la comunicación. Y con la comunicación podemos abrir un abanico muy grande que tiene que ver con todo el tema de las redes sociales. Ya ayer hubo un colega italiano, Manfrida, quien habló mucho sobre lo que tiene que ver con los WhatsApp. Disculpen, pero me quería acordar y no me acordaba bien el apellido, entonces por eso me fijé. Y otra de las cuestiones importantes que tiene que ver la Internet tiene que ver con el uso de la alteración de la identidad. Cuando hablamos justamente de la alteración de la identidad, hablamos muchas veces de los juegos electrónicos, los juegos en red, que hoy básicamente utiliza un montón de la población mundial y sobre todo de adolescentes y adultos jóvenes, y también abarca muchas veces a adultos no tan jóvenes, y sobre determinadas redes también en las cuales uno se cambia determinada identidad.
Un poco para poder seguir avanzando en relación a justamente el cambio del paradigma de la comunicación, podemos decir que en el año 2008 se efectuaban más de 31.000 millones de búsquedas al mes en Google. En el 2006 esa cifra era solo de 2.700 millones. En el año 2010, en 2 años, se producía más información que en toda la historia anterior a la humanidad. En el año 2016, Google informó que por minuto hay 3.8 millones de búsquedas por hora. Por hora 228 millones, por día 5.5 millones y por mes 167 millones de búsquedas. 8 de cada 10 personas tienen cobertura móvil en el mundo y casi la mitad de la población usa Internet. Este año, antes de la pandemia, es un año en donde el 5G duplicaría sus ingresos y la conectividad habrá superado todos los pronósticos. Esta es una filmina en donde, bueno, vemos un poco cómo es la penetración, básicamente, de lo que tiene que ver con la Internet y la digitalización. Incertidumbre versus digitalización. Cuando hablamos de incertidumbre, básicamente es la no certeza, la no seguridad de algo, versus, paradójicamente, como había hablado Marcelo al principio, algo que de alguna manera era antes de la pandemia visto como algo que en realidad era bastante patológico, cómo nos dio determinada seguridad. Y en relación a esto, bueno, hay efectos que son muy importantes. Por ejemplo, antes de la crisis el tráfico diario experimentaba un crecimiento de entre el 10 y el 50% de forma anual. Sin embargo, con la crisis, el promedio de tráfico diario ha estado aumentado a estos mismos niveles, pero de forma diaria. Aumento extremo en el uso de herramientas digitales. Las medidas de confinamiento han hecho que la mayoría de las actividades físicas se transfieran por completo o se vean complementadas por la esfera digital. Todo es a través de la cuestión remota. Aplicaciones para videoconferencia, herramientas de colaboración, plataformas de video en streaming o el gaming online y el uso de las redes sociales han visto incrementado su servicio, lo que ha puesto un crecimiento de un 50% del tráfico de las grandes redes de distribución de contenido. Bueno, Marcelo, pues... Un poco planteábamos cómo hay un cambio de 180 grados en una serie de cosas que pensemos, una serie de actividades, una forma de procesar información que me parece que son interesantes de que puedan afincarse como cambio. Vamos a ver si esto permanece, ¿no? Porque vamos a salir hemos salido de un ritmo muy acelerado y con el tema de la cuarentena hemos pasado al freno. ¿No? Por eso el ACDC no es antes de Cristo, después de Cristo, sino antes del COVID y después del COVID. El individualismo a la solidaridad, del ser individuo a la conciencia de todos, porque esto nos obliga a responsabilizarnos socialmente. Por eso, desde la responsabilidad individual a la responsabilidad social. La revalorización de los vínculos es muy importante, porque no solo las investigaciones siempre dieron cuenta de que es muy importante como condición de felicidad, como la investigación de Harvard, que dice justamente la importancia de los vínculos, ¿no? Y ahora se vive claramente, la familia, la pareja, los hijos, los amigos. Entender que podemos vivir con menos, porque también cambia, en cierta manera, el valor del dinero. Romper un poco con esa cosa de la apariencia, revalorizar la soledad, aprender a decir te quiero y aprender del abrazo y el te quiero también verbal, porque se han empezado a expresar el afecto de manera digital a través de las redes, y por supuesto que la tecnología rompió el aislamiento, porque si bien hay aislamiento físico, la tecnología ha posibilitado desarrollar la relacionalidad, ¿no es cierto? Pasa el... Bueno, bueno, un poco de historia. Recientemente la Organización Mundial de la Salud, después de 28 años, actualizó la clasificación internacional de enfermedades y uno de los cambios más llamativos en este listado de patologías fue la inclusión de la adicción a los videojuegos como un nuevo trastorno mental. Desde el año 2013 se trata fuertemente este tema en la American Psychology y en el DSM-5. También hay un anexo dentro del DSM-5 sobre lo que son las adicciones a los videojuegos o el gaming disorder. En relación a esto va a generar obviamente nuevos desafíos dentro de lo que es la psicoterapia sistémica.
¿Qué son las adicciones conductuales? Es cuando una persona pierde el control sobre la actividad y la capacidad de decidir hacer o no hacerlo. Se ha convertido en un adicto. La estimación de gamers, de personas que juegan a videojuegos, es de 19 millones de personas que gozan de los juegos electrónicos. El gaming disorder es los ejes conductuales similares a la ludopatía. Gaming es apostar, gaming tiene que ver con el juego. El DSM-5 es la participación recurrente y persistente durante muchas horas en videojuegos, normalmente grupales, que conllevan un deterioro o malestar clínicamente significativo. Y si ustedes recuerdan que habíamos dicho que en Internet había 3 usos, justamente cuando hablamos de la alteración de la personalidad, justamente hablamos muchas veces del gaming disorder. ¿Esto por qué tiene que ver? Porque últimamente los juegos han sido transformados y han tenido de alguna manera una similitud con lo que tienen que ver con las maquinitas de los casinos, en donde se produce determinada adicción. Estos juegos tienen características totalmente diferentes de hace 20 años atrás, en donde la utilización, por ejemplo, de multiplataformas, cuando hablamos de multiplataformas decimos que por ahí un juego se puede jugar en un celular, en la computadora o en la tablet. La posibilidad de que estos juegos podamos tener un tipo de rol y un determinado tipo de actividad han hecho que, obviamente, el juego tipo Fortnite o el Call of Duty, que son juegos que actualmente muchos adolescentes juegan, estén inmersos durante muchísimo tiempo. Al estar inmersos durante mucho tiempo, van produciendo nuevos desafíos. Inclusive, Vale. las adicciones no solo circunscriben a un fenómeno que tiene que ver en la relación con la máquina y con la tecnología, sino también con los cuadros familiares, de las dificultades de los padres hipertrofiados en lo laboral, que terminan dejando a merced de las máquinas a los chicos, cuestión de que puedan ocupar tiempos. Está todo un juego de triangulaciones y de juegos relacionales familiares importantes, y además tener en cuenta los factores biológicos, porque por supuesto que el juego destila o estimula todo el eje hipotalámico hipofisario suprarrenal, se tira al torrente sanguíneo niveles de cortisol importantes, pero fundamentalmente de adrenalina. Esa sistematización de la segregación de adrenalina genera una demanda permanente, y además los chicos en general empiezan a jugar de noche, que es un momento de reunión en la cadena de juegos, y elevan los niveles de cortisol a la noche, que es cuando el cortisol tiene que bajar porque hace un feedback negativo, una retroalimentación negativa con la serotonina, que además hace un feedback positivo con la melatonina, que es la activación de la glándula pineal, que es la que segrega la melatonina como hormona del sueño. Entonces empiezan a tener dificultades en términos de insomnio, dificultades para poder dormirse, porque justamente no se produce todo este ciclo. Adelante. Bien. Otros desafíos tienen que ver con la comunicación por medio y a través de los emojis, malos entendidos y nuevas interpretaciones en la comunicación humana. Esto por ahí se puede hablar mucho y se puede ver mucho en lo que son las parejas, cuando el receptor interpreta y analiza justamente el mensaje del emisor. Uso excesivo de redes sociales, conexión permanente, ansiedades, aumento del cortisol, que bueno, el doctor recién lo acaba de explicar muy bien, lo que produce también muchas veces insomnio, son algunos de los temas que saltan de este mundo digital. El ciberbullying, el grooming, algo también explicado y desarrollado hace 2 años con Gisela dentro de Relates también. Las redes sociales han creado el Frankenstein del siglo XXI, al aprovecharse de las debilidades humanas, angustia, indignación, vanidad, miedo y autoestima corroída. Desde el año 2012 las redes sociales se han transformado en un estilo de vida, en donde básicamente todo el mundo quiere tratar de publicar o aparecer y mostrar un momento que por ahí ni siquiera es feliz, pero trata de mostrarse que está feliz. Todo por la desesperación de poder tener justamente un like. Los likes y el sentido no de pertenencia o pertinencia. El realizar videos a través de los youtubers sin importar el costo de exposición, generando día tras día más contenido con el solo hecho de tener más seguidores, sin mediar los costos de dicha acción. Y todo esto que va produciendo y va deteriorando obviamente el aparato psíquico, sobre todo de los jóvenes, adolescentes y no tan jóvenes, ¿no?
A ver, esperen que no sé qué. Ahí está. Instagram. Bueno, acá tenemos en Instagram tenemos dos fotos que tienen que ver justamente con el cambio que hubo en el año 2016. Sí, Querido, acortá un poquito la exposición en cada sí. slide, porque tenemos 5 minutos nada más. Ah, dale, perfecto, listo. Bueno, el Instagram en relación a que la edad de 14 a 24 años, como de alguna manera hay muchos jóvenes que de alguna manera les genera inadecuación, ansiedad con el tema de ver las imágenes, la adicción a la tecnología. Las características son principalmente muy parecidas a lo que tienen que ver con las adicciones también a sustancias. Aparece en primer momento lo que es el aislamiento, después aparece bajo rendimiento en el estudio o en lo laboral, sobre todo cuando empiezan a faltar. La atención centrada generalmente en el uso de la tecnología. Y hay emocionales, repercusiones emocionales como la irritabilidad, la angustia, la ansiedad, la sensación de frustración, que son factores irritativos que además también se asocian con el tema del insomnio, del mal dormir y con trastornos en la atención, que a veces se confunden con signos de trastorno de déficit de atención cuando tiene que ver más con un trastorno del sueño. Exactamente. Otra de las características que, bueno, muchas veces los padres le acercan la comida a la computadora o al ordenador, en algunos casos por ahí buscan otro tipo de enseñanza, otro tipo de escuela para que puedan terminar sus estudios, y hay algunos casos de pacientes que no pueden separarse de los personajes de ficción y llegan a dañarse a ellos mismos o a terceros. Estas situaciones también se puede ver mucho por YouTube, en donde por ahí hay muchos adolescentes que han roto televisores, PlayStation, justamente por haber perdido en un juego. Personas que al limitarse el tiempo de juego se ponen violentas y llegan a pegar o a lastimarse. Actualmente se ven chicos de 4 años que juegan en el celular todo el día y cuyos padres toman eso como muestra de inteligencia. Y en realidad es el chupete electrónico que se le es dado justamente a este niño para que, a ver, no esté llorando y no esté haciendo capricho. La dependencia psicológica que incluye el deseo, ansia o pulsión irresistible, que es el craving, que un poco lo explicó muy bien Marcelo, no me voy a detener porque tenemos muy poco tiempo, modificación del estado de ánimo y la incapacidad de control. Los criterios clínicos que determinan una adicción química pueden adaptarse homogéneamente a una adicción conductual y se lo sintetizan los siguientes parámetros. McGriffin, que es un psicólogo inglés que de alguna manera hace muchos años que está trabajando con todo lo que tiene que ver con las adicciones conductuales. Bueno, la prominencia o soliencia, cuando una actividad particular se convierte en la más importante en la vida de la persona, dominando sus pensamientos, el pensar, el sentir y el actuar. Cambios en el humor, experiencias subjetivas que relatan las personas al implicarse en una actividad particular. Se puede expresar como sentir de un subidón, sentimientos estresantes o tranquilizantes de escape. Hay una tolerancia, aumento necesario de cualquier cosa para llegar a sentir los mismos efectos que al principio. El síndrome de abstinencia, que de alguna manera lo entienden todos y sabemos de qué estamos hablando, generan conflictos interpersonales consigo mismo, son conscientes de que tienen un problema, pero no pueden controlarlo. Un ejemplo, bueno, orientado a la adicción de las redes sociales. Hay recaídas. En el año 2016 se hizo una estadística y el 50% de los niños y niñas miran contenido frente a una pantalla antes de los 2 años. En el 90% de los hogares, los niños de entre 6 y 12 años se conectan a Internet o redes sociales diariamente y la mayoría lo hace desde el celular, el 34%. Si bien el 96% de los mayores cree que tiene que controlar el uso de la Internet, solo el 62% indicó que ha implementado medidas de supervisión de los contenidos consultados. Inteligencia artificial. Nuestro desafío como sistémico es poder utilizar los recursos de los sistemas, las redes y la inteligencia artificial en beneficio y en pos de todos los pacientes que deseen tener una mayor calidad de vida. Un ejemplo de esto es el trabajo con pacientes que sufren ataques de pánico o adicciones, en donde podemos estar trabajando en tiempo real justamente con este paciente. En este 2020, todos los agentes de salud han utilizado los medios digitales para la consulta y el seguimiento de los pacientes de forma remota. Hubo una virtualización de diferentes indicaciones y prescripciones que hacemos a nuestros pacientes. Hay algunos programas muy avanzados sobre trabajo en fobias, con programas cibernéticos, tecnológicos. De realidad virtual. De realidad virtual,
Y también nosotros trabajamos un artículo que ahora se está publicando en una revista de tecnología médica en Estados Unidos, con un equipo, trabajamos con un método para dejar de fumar, que es una aplicación que va en los celulares y que es justamente en tridimensión y trabaja con un índice, hemos hecho investigaciones con un índice de reducción de la adicción tabáquica muy, muy importante. Adelante, Héctor, que ya La terminamos. psicoterapia. Bueno, la psicoterapia online, esto de alguna manera ha hablado también un poco del encuadre el doctor en la otra ponencia que expuso hoy a la mañana. Estamos dentro del sonambulismo tecnológico, donde conviven inmigrantes y nativos digitales. Esto también es otra de las grandes cuestiones a trabajar y a hacer psicoeducación en relación a esto, que a través de los filtros distorsionan la realidad y generan ansiedad. Para nosotros como psicoterapeutas es un nuevo terreno en el cual se debe guiar, acompañar y transitar desde las diferentes formas. Un alto porcentaje de los terapeutas post-COVID-19 trabajamos varias horas al día por Skype, FaceTime, Hangout, Zoom, etc. Otra de las cuestiones que tienen que ver con la psicoterapia es que actualmente el paciente, si nosotros tenemos que viajar o el paciente tiene que viajar, podemos de alguna manera a través de estas formas poder de alguna manera seguir trabajando y atendiéndolo. Será el momento de poder entender y comprender con mayor habilidad los microgestos de nuestros pacientes. ¿Querés, Marcelo? Sí. Por último, a mí me parece que ya hace un tiempo que se comenzó a hacer un uso más reflexivo de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Me parece que la tecnología no se puede obviar, al contrario, la tecnología, como lo estamos viendo ahora, ha posibilitado que nos mancomunemos 1000 personas como para poder difundir conocimiento, y me parece que este es uno de los últimos usos tan valiosos que tenemos, y me parece que justamente es uno de los puntos más interesantes de un uso tecnológico productivo y no adictivo, ¿no es cierto? Entonces me parece que la tecnología bien guiada nos puede llevar a un muy buen puerto, solamente como toda situación en abuso nos llevaría a operar como un factor adictivo que termina siendo disruptivo para el grupo social en donde se produce la adicción. Entonces cuidemos este aspecto. Me parece que este uso reflexivo, productivo y de difusión de conocimiento es un uso productivo de la tecnología que tenemos que seguir, más aquellos, y esto lo tenemos que entender, no solo a las nuevas generaciones que son los nativos tecnológicos, sino a aquellos que han pasado del ábaco a la calculadora y de la calculadora a la computadora. Entonces este arco tan importante me parece que también es un factor que no nos puede demorar en los avances de la evolución de la humanidad, ¿no es cierto? No solamente de una cuestión de quedarnos con el aquí y ahora y de lo que está pasando, ¿no? Adelante, Héctor, pasa. Sí. Bueno, Marcelo. Por supuesto que con esto quiero decirles que hay palabras, como hemos estado hablando hasta este momento, que son elementos patológicos que hoy encontramos desde factores de estrés muy, muy altos, ansiedad, depresión, inclusive las adicciones en sí mismo. Y me parece que la tecnología en estos momentos nos está siendo una puerta abierta como para poder trabajar con los pacientes en multiplicidad de niveles, porque sabemos que por ahí no podemos hacerlo presencialmente. Entonces, cuánto la tecnología conjuntamente en asociación con los terapeutas, el vehículo de la tecnología ha sido la posibilidad como para poder revertir muchos de estos procesos que ahora están apareciendo con el tema de la cuarentena. Así que, bueno, bienvenida a la tecnología, eso es un uso bienhechor,
y bueno, solamente nos queda trabajar nosotros con el uso y abuso extremo, ¿no? Y que produce seriamente una ciberadicción que es acuciante en estos momentos, como las cifras que has mostrado vos, Héctor. Así que pasá y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Marcelo. Gracias, Héctor. Hicieron preguntas al final que creo que ustedes respondieron. Igual hago algunas que quedaron. ¿Qué problemáticas puede generar el uso de la tecnología a la que están expuestos todos los niños y adolescentes de todas las edades frente a una educación prácticamente virtual? ¿Cuánto es el tiempo adecuado al que un niño de 6, 7 años puede estar expuesto a clases virtuales? Bueno, a ver, por supuesto que el nivel de exposición que hoy estamos teniendo es mucho más alto que el que estaba habitualmente, hasta el que permite la Organización Mundial de la Salud. Esto tiene que ver justamente por una cuestión pandémica. Yo creo que, a ver, que básicamente, no sé cómo será en otros países, pero acá la educación virtual, la frecuencia horaria en niños de la edad que estaban nombrando es baja, no tienen más de 2 horas de Zoom o de charlas o de enseñanza vía tecnología, vía pantalla, no hay más de 2 horas acá. No sé específicamente de qué país me está hablando para poder decir, mirá, si realmente habría una afección. Más de 2 horas no están dando clases, por lo menos acá en Argentina. No sé de quién hizo la pregunta. Sí, Héctor, por favor, deja de compartir pantalla. Ah, dale. Sí, puedo ver a la gente. No, tenés que poner arriba el punto rojo que dice dejar de compartir. Sí, ahí está. Ahí está. A ver, la tecnología, la escolaridad online para nosotros en la Argentina ha entrado, nos ocupó en pleno periodo lectivo, nos cayó la cuarentena. Entonces esto llevó a un segundo potenciador conjuntamente con la incertidumbre y el home office, el trabajo, ¿no? Con la debacle económica, llevó acá a Buenos Aires una revolución familiar, porque primero que los colegios no tenían la suficiente aparataje tecnológico como para poder avanzar con una escolaridad idónea online. En segundo lugar, los padres no tenían buen manejo de todos estos programas como el Zoom, que es el 80% de la escolaridad pasa por este tipo de tecnología. Y por el otro lado, ni los mismos maestros sabían todo esto. Entonces, otro de los elementos fue que en las casas tampoco había más de 1, 2 o 3 aparatos como para poder manejar. Entonces estaban algunos con el smartphone, otros estaban con la computadora, otras estaban con tablet, y hay casas que hay una sola computadora. Y hay 3 chicos y en simultáneo tiene que haber 3 chicos que estén cursando. Entonces esto creó un nivel de tensión, un nivel de ansiogénesis por parte de los padres, que además no manejaban bien la tecnología, y son los chicos los que después terminan aprendiendo mucho más rápido y explicándole a los padres y explicándole a los maestros el manejo de toda la tecnología. Esto ha generado un gran disturbio, unas grandes crisis dentro de las estructuras familiares. No obstante, lo que siempre se espera es no más de 2 horas, aproximadamente fraccionadas. Hoy eso está bastante distorsionado porque el vehículo de comunicación del chico con otros chicos tiene que ver con la tecnología. En estos momentos, para los que todavía estamos encerrados y no podemos salir al exterior, todavía eso sigue siendo un vehículo de comunicación y no de aislamiento. Cuando tantas veces los padres, nosotros les hemos dicho, todos nosotros en el consultorio, pongan límites a todo esto, bueno, hoy
los límites se convirtieron en mucho más laxos porque los chicos tienen esa necesidad del juego y del vehículo con otros chicos relacionalmente, y la tecnología ha ocupado ese lugar. Alejandra, ¿por dónde estás? Ahí está. Gracias. Gracias, Marcelo y Héctor.